Soñó que estaba otra vez en Invernalia y que cojeaba entre los reyes de piedra. Sus ojos de granito gris se movían para seguirlo. Sus dedos de granito se apretaban en torno a los pomos de las espadas que tenía en el regazo. No eres un Stark. Les oía murmurar. Aquí no hay lugar para ti. Márchate. ¿Padre? Bran, Rickon. Tío Benjen. Por favor, padre, ayúdame. Arriba se oían tambores. Están celebrando un banquete en la sala principal. Pero no me quieren a su lado. No soy un Stark. La muleta se le resbaló y cayó de rodillas. Las criptas estaban cada vez más oscuras. Se ha apagado la luz. Ygritte, perdóname, por favor. Pero solo era un huargo gris y cadavérico, salpicado de sangre. La celda estaba oscura y sentía el lecho duro. Pese a las pieles, seguía teniendo frío. Antes de la expedición, Fantasma compartía la celda con él y le daba calor en lo más gélido de la noche. Y entre los salvajes, Ygritte dormía a su lado. Los he perdido a los dos. Él mismo había quemado el cadáver de Ygritte. Sabía que era lo que ella habría querido. Y en cuanto a Fantasma, habría muerto también. Era aquello lo que significaba su sueño, el lobo ensangrentado de las criptas. Pero el lobo de su sueño era gris. Gris, como el lobo de Bran. Los cenitas le habrían dado caza para matarlo. Si era así, también había perdido a Bran para siempre. Jon seguía tratando de encontrar el sentido de todo aquello cuando sonó el cuerno. El cuerno del invierno. Pensó todavía adormilado y confuso. Pero Mance no había llegado a encontrar el cuerno de Joramun. Sonó una segunda llamada. Jon sabía que tenía que levantarse e ir al muro, pero le costaba tanto. Apartó las mantas a un lado y se sentó. El dolor de la pierna se había atenuado. El cuerno volvió a sonar. 2 llamadas largas, de modo que se colgó a Garra del hombro, tanteó en busca de la muleta y cojeó escaleras abajo. En el exterior era noche cerrada. El cielo estaba nublado y hacía un frío gélido. Sus hermanos salían de las torres y fortalezas. Jon buscó a Pip y a Gren con la mirada. Tal vez uno de ellos fuera el centinela que hacía sonar el cuerno. Es Mance. Por fin viene, pensó. Habrá lucha y después descansaremos. Vivos o muertos, pero descansaremos. En el lugar donde había estado la escalera solo quedaba una inmensa maraña de madera chamuscada, así que tenían que subir con la grúa, pero cuando Jon llegó ya estaba muy arriba. Con él aguardaban Seda, Muli, Bota de Sobra, Tonelete y el corpulento y rubio Jared, con sus dientes saltones. Todos lo llamaban Caballo. Había sido mozo de cuadras en Villatopo y fue uno de los pocos aldeanos que se quedaron en el Castillo Negro. También se quedó Zey, la prostituta que se había mostrado tan hábil con la ballesta, y Noy había acogido a 3 niños huérfanos cuyo padre había muerto en la escalera. Eran muy pequeños, pero, por lo visto, nadie más los quería. ¿Es Mance Rayder? Preguntó Seda con ansiedad. Eso esperamos. En la oscuridad acechaban cosas mucho peores que los salvajes. Jon recordó lo que le había dicho el rey salvaje. Cuando los muertos caminan, los muros, las estacas y las espadas no sirven de nada. No se puede luchar contra los muertos, Jon Nieve. Nadie lo sabe, ni la mitad de bien que yo. Por fin la jaula volvió a bajar entre chirridos. Entraron en silencio y cerraron la puerta. Muli tiró 3 veces de la cuerda de la campana. Un instante después empezaron a subir. Al llegar arriba, la jaula se columpió de costado. En la parte superior del muro ardía una hilera de hogueras en cubos de hierro. Tenían una provisión abundante de haces de flechas, ballestas y proyectiles para el escorpión. Las rocas estaban apiladas y a su lado había enormes barriles de madera llenos de brea y aceite de lámpara. Bowen Marsh había dejado el Castillo Negro bien provisto de todo excepto de hombres. El viento azotaba las capas negras de los centinelas espantapájaros. «Espero que no haya sido uno de estos el que ha hecho sonar el cuerno», le dijo Jon a Donal Noy cuando se acercó a él cojeando. ¿Oyes eso? Preguntó Noy. Les llegaban el sonido del viento, los relinchos de los caballos y algo más. Un mamut.
Eso ha sido un mamut. El norte del muro era un mar de oscuridad que parecía extenderse hasta el infinito. John divisaba el tenue brillo rojo de fuegos lejanos. Era Mans. Los otros no encendían antorchas. Donald Noy se volvió hacia los dos gigantescos trabuquetes. Necesito luz, rugió. A toda prisa cargaron barriles de brea en las palas y les prendieron fuego. ¡Ya! Rugió Noy. La brea ardiente voló por la oscuridad y proyectó sobre el terreno una luz espectral. Durante un instante John atisbó los mamuts que se movían en la penumbra y enseguida desaparecieron de nuevo. Hay una docena. Puede que más. Los barriles chocaron contra el suelo y estallaron. Un mamut barritó y un gigante rugió algo en la lengua antigua. John sintió un escalofrío. ¡Otra vez! Gritó Noy y los trabuquetes se volvieron a cargar. Otros 2 barriles de brea ardiente surcaron la oscuridad para ir a estrellarse entre las filas enemigas. No hay una docena de mamuts, vio John. Hay un centenar. Se acercó al borde del precipicio. Alin el Rojo hizo sonar una vez más el cuerno. Los salvajes respondieron y no sonó un cuerno, sino una docena, así como tambores y caramillos. Estamos aquí, parecía decir. Venimos a derribar vuestro muro, a robaros las tierras y raptar a vuestras mujeres. Tras los gigantes y los mamuts, John divisó a los hombres que avanzaban hacia el muro. Eran 20 o 20.000. No había manera de saberlo en la oscuridad. Esto es una batalla entre ciegos, pero Mans tiene unos cuantos millares más que nosotros. ¡La puerta!, gritó Pip. ¡Están en la puerta! El muro era demasiado grande. No existía catapulta capaz de lanzar una piedra de tamaño suficiente para abrir una brecha, y si trataban de prenderle fuego, el hielo apagaría las llamas. Era posible escalarlo, pero aún así se corría el riesgo de acabar como Harl. Si quieren pasar, tienen que tomar la puerta. Pero la puerta era un túnel zigzagueante y tan estrecho que los exploradores tenían que llevar los caballos por las riendas y en fila. 3 puertas de hierro cerraban el recorrido, cada una de ellas asegurada con cadenas y protegida por un matacán. La puerta exterior era de roble macizo, de 1 palmo de grosor y con refuerzos de hierro. No le resultaría fácil derribarla. Pero Mans tiene mamuts, pensó, y gigantes. Ahí abajo debe de hacer mucho frío, dijo Noy. ¿Qué tal si les damos un poco de calor, muchachos? Habían alineado al borde del precipicio una docena de garrafas llenas de aceite. Pip las fue prendiendo de una en una. Owen el bestia iba detrás de él y las empujaba para precipitarlas por el borde. Las lenguas de fuego amarillo aletearon mientras caían. Cuando perdieron de vista la última, Gren sacó de una patada las cuñas que sujetaban un tonel de brea y lo empujó para que también cayera rodando por el borde. Abajo los sonidos pasaron de gritos a alaridos de dolor que les sonaron como música celestial. Pero los tambores siguieron batiendo y el sonido de las gaitas les llegaba en el aire nocturno como el canto de extraños pájaros. El septoncelador también empezó a cantar con voz trémula, trabucada por el vino. ¡Arqueros! ¿Dónde cojones están los arqueros? ¡Aquí!, dijo Seda. ¿Y aquí? Dijo Mully. Pero todo está oscuro. ¿Dónde están los enemigos? Dispara muchas flechas, alguno encontrarás. Y al menos les meterás un poco de miedo en el cuerpo. Necesito 2 arqueros y 2 lanceros que me ayuden a defender el túnel si consiguen derribar la puerta. John, el muro está en tus manos hasta que yo vuelva. Durante un momento John pensó que había oído mal. Parecía como si Noy lo estuviera dejando al mando. ¿Qué has dicho, mi señor? ¿Qué señor ni qué cojones? He dicho que el muro está en tus manos. Hay hombres más expertos. Yo todavía estoy verde. Estoy herido y aún me acusan de deserción. Pensó. Se le había secado la boca. Sí, consiguió responder. Más adelante John Nieve se sentiría como si aquella noche la hubiera soñado. Codo con los soldados de paja, sus arqueros lanzaron un centenar de andanadas de flechas contra hombres a los que en ningún momento llegaron a ver.
Envió a hombres a las catapultas más pequeñas y el aire se llenó de rocas, pero la oscuridad las engulló igual que él se había podido tragar un puñado de avellanas. Los mamuts barritaban en la oscuridad, voces extrañas gritaban en lenguas más extrañas todavía. El viento soplaba cada vez más frío. Zey ocupó un lugar entre ellos con su ballesta. Al trabuquete de la derecha se le estropeó algo del mecanismo y el brazo se quebró hacia un lado con un crujido estrepitoso. El trabuquete de la izquierda siguió funcionando, pero los salvajes no tardaron en aprender a evitar el lugar donde iban a parar sus proyectiles. Deberíamos tener 20 trabuquetes, y deberían estar montados sobre trineos y plataformas giratorias. Eran consideraciones inútiles, conseguía lo mismo que deseando tener otro millar de hombres y quizá un par de dragones. Don Alnoy no regresó. El muro está en mis manos, se recordaba John cada vez que le empezaban a fallar las fuerzas. Él también estaba disparando con el arco, tenía los dedos medio congelados. Volvía a tener fiebre y la pierna le temblaba de manera incontrolable, con lo que el dolor era como un cuchillo. Cuando llegó la mañana, ninguno de ellos se dio cuenta al principio. El mundo seguía inmerso en la oscuridad, pero el negro se había transformado en gris y las formas empezaban a dejarse entrever en la penumbra. Y fue entonces cuando el sol naciente iluminó el campo de batalla. John se quedó sin respiración al contemplar casi 1000 pasos de terreno que separaban el muro del bosque. En medianoche lo habían convertido en un erial de hierba ennegrecida, brea burbujeante, piedras destrozadas y cadáveres. Pero tras ellos, a su izquierda, alguien dejó escapar un gemido. ¡Ay, madre! ¡Apiádate de nosotros! Empezó a sollozar el septoncelador. ¡Ay, madre! ¡Apiádate de nosotros! Entre los hombres estaban todos los salvajes del mundo, gigantes y cambiapieles, hombres de las montañas, marineros del agua salada, caníbales del río de hielo, habitantes de las cavernas, carros de perros de la costa helada, todos los pueblos que había reunido Mans para cruzar el muro. «Esta no es vuestra tierra», les quería gritar. «Aquí no hay lugar para vosotros. Marchaos». No sabes nada, John Nieve, le habría dicho Ygritte. Estaba helado y febril y de repente el peso del arco era más de lo que podía soportar. Comprendió que la batalla contra el Magnar no había sido nada, que la de aquella noche era apenas una sonda, un puñal en la oscuridad. La verdadera batalla no había hecho más que empezar. No sabía que fueran tantos, dijo Seda. John sí, pero durante la marcha la columna de salvajes había estado dispersa. En cambio, en aquel momento... ¡Ahí vienen!, dijo alguien con voz ronca. Los mamuts estaban en el centro. Eran más de 100, todos montados por gigantes que esgrimían mazas y grandes hachas de piedra. Otros gigantes empujaban un gran tronco de árbol sobre enormes ruedas de madera. Un ariete, pensó. A ambos lados de los gigantes avanzaban los jinetes, incontables arqueros y cientos de hombres a pie. La furia de los salvajes, pensó John mientras escuchaba el sonido de las gaitas, los aullidos de los perros, el barritar de los mamuts, los gritos y silbidos del pueblo libre, los rugidos de los gigantes. Sintió cómo a su alrededor los hombres caían en la desesperación. Deben de ser más de 100.000. Gimió Seda. ¿Cómo vamos a detener a tantos? El muro los detendrá, se oyó decir John. Dio la vuelta y lo repitió. El muro los detendrá. El muro se defiende. No eran más que palabras vacías, pero necesitaba pronunciarlas casi tanto como sus hermanos necesitaban oírlas. Mans nos quiere acobardar. ¿Acaso nos toma por idiotas? Los carretones, los jinetes, todos esos imbéciles de a pie. ¿Qué nos pueden hacer aquí arriba? ¿Y alguno de vosotros ha visto a un mamut trepar por una pared? Se echó a reír y Pip, Owen y otra media docena de hombres rieron con él. No son nada. Son aún menos que estos hermanos nuestros de paja. No pueden hacernos daño. Y no nos dan miedo. ¡Nos dan miedo! ¡No!, gritó Gren.
Ellos están ahí abajo y nosotros aquí arriba. Y mientras defendamos la puerta, no pueden pasar. ¡No pueden pasar! Para entonces todos rugían palabras de ánimo, agitaban en el aire las espadas y las ballestas, con las mejillas enrojecidas. Jon vio a Tonelete. «Hermano, llama al combate». Tonelete sonrió, se llevó el cuerno a los labios y lo hizo sonar 2 veces, 2 bramidos largos que indicaban que había salvajes. Otros cuernos repitieron la llamada hasta que el propio muro pareció estremecerse. «Arqueros», ordenó Jon, «apuntad a los gigantes que llevan el ariete. Todos, hasta el último, disparad cuando lo ordene. Quiero que les lluevan flechas a cada paso que den, pero esperaremos hasta que estén a nuestro alcance. El primero que desperdicie una flecha tendrá que bajar a recogerla, ¿entendido?» «Entendido», gritó Owen el bestia. «Entendido, Lord Nieve». Jon se echó a reír, como un borracho o como un demente. Se dio cuenta de que los carretones y los jinetes de los flancos iban ya muy por delante de la columna central. Su línea de batalla ya se estaba truncando. «Cargad el trabuquete grande con abrojos. Enfilad los trabujetes pequeños hacia el centro. Quiero los escorpiones cargados con lanzas incendiarias», señaló a los niños de Villatopo. Tú y tú, encargaos de las antorchas». Los arqueros salvajes disparaban a medida que avanzaban. Corrían un tramo, se detenían, disparaban y adelantaban un poco más. Eran tantos que el aire estaba siempre lleno de flechas. Todas, por supuesto, se quedaban cortas. «Qué desperdicio», pensó Jon. «No tienen la menor disciplina». «Que disparen lo que quieran. Esperad. Aguantad. Tenemos el viento en contra, eso nos resta alcance». «Esperad». Las flechas de los salvajes volaban y caían. «¡Tensad!». Jon alzó el arco y se llevó la flecha hasta la oreja. Seda hizo lo mismo, así como el resto de los arqueros. Zay se puso la ballesta a la altura del hombro. Jon veía cómo se acercaba el ariete. Más cerca, cada vez más cerca, hasta que... «¡Disparad!». Las flechas negras silbaron mientras descendían como serpientes. Jon no aguardó a ver dónde se clavaban. «¡Cargad! ¡Tensad! ¡Disparad!». Una vez y otra, Jon ordenó a gritos que entrara en acción el trabuquete y oyó el crujido cuando un centenar de abrojos con púas de acero salieron volando por el aire. «Los trabuquetes pequeños, los escorpiones, arqueros, disparad a voluntad». Las flechas de los salvajes empezaron a golpear el muro a 40 varas por debajo. Un segundo gigante se tambaleó. «Cargad, tensad, disparad». Un mamut se volvió contra el que tenía al lado y los gigantes cayeron rodando por el suelo. «Cargad, tensad, disparad». Vio que el ariete estaba en el suelo, inútil, y que los gigantes que lo transportaban yacían muertos o moribundos. «¡Flechas de fuego!», gritó. «¡Quiero ver cómo arde ese ariete!». Los bramidos de los mamuts y los gritos atronadores de los gigantes se mezclaban con los tambores y los caramillos, pero sus arqueros seguían tensando y disparando. Tal vez fueran la escoria de la orden, pero seguían siendo hombres de la guardia de la noche. O casi no importaba. Por eso es por lo que no podrán pasar. Uno de los mamuts había enloquecido y en su estampida aplastaba a los salvajes con el cuerpo o los destrozaba bajo las patas. Hacia el este y el oeste, las líneas del ejército salvaje habían llegado al muro sin encontrar oposición. Los carros llegaban o daban vueltas mientras los jinetes se agrupaban sin objetivo. «¡En la puerta! ¡Mamut en la puerta!». «¡Fuego! ¡Gren, Pip!». Gren tiró el arco a un lado, tumbó de costado un barril de aceite y lo hizo rodar hasta el borde, donde Pip partió a martillazos la clavija, metió en el agujero un trapo y le prendió fuego. Entre los dos lo empujaron para que cayera. 40 varas más abajo chocó y estalló. Para entonces Gren ya estaba empujando hacia el borde un segundo barril, igual que Tonelete. Pip encendió los dos. ¡Le ha dado!,
gritó Seda. ¡Le ha dado, le ha dado, le ha dado! Le llegó el rugido del fuego y vio un gigante envuelto en llamas que se tambaleaba y rodaba por el suelo. De repente los mamuts huían en estampida para escapar del humo y las llamas, presas del pánico, aplastando a todos los que tenían detrás. Se vieron obligados a retroceder. En un instante todo el centro de su columna se derrumbaba. Los jinetes de los flancos se encontraron abandonados y también retrocedieron sin siquiera haber visto la sangre. Cuando se desbandan a base de bien, pensó John Nieve. ¿Qué te parece esa música, Mans? ¿Qué te parece la mujer del Dorniense? ¿Tenemos algún herido?, preguntó. Estos cabrones me han dado en la pierna. Bota de Sobra se arrancó la flecha y la agitó en el aire. En la de madera. El muro estalló en gritos de alegría. Zey agarró a Owen por las manos y le dio un largo beso en la boca delante de todos. También trató de besar a Jon, pero él la apartó con suavidad, aunque también con firmeza. Para mí se acabaron los besos. De repente se sentía tan débil que no podía ni mantenerse en pie. Pip, ayúdame a llegar a la jaula. Gren, estás al mando del muro. Habría sido difícil decidir cuál de los dos parecía más horrorizado. Pero, ¿qué hago si los salvajes vuelven a atacar? Detenerlos, respondió Jon. En la jaula, cuando ya bajaban, Pip se quitó el yelmo y se secó la frente. Dioses, creo que en mi vida había tenido tanta hambre. Me comería un muro entero, te lo juro. ¿Qué te parece? ¿Le pedimos a Hobb que nos guise a Gren? Jon, ¿qué te pasa? ¿Es la pierna? La pierna, asintió Jon. Hasta hablar le costaba un gran esfuerzo. Pero no la batalla, ¿verdad? Hemos ganado. Eso lo sabremos cuando veamos la puerta, dijo Jon con tono sombrío. Quiero un fuego, una comida caliente, una cama abrigada y algo para que la pierna me deje de doler. Pensó, pero antes tenía que examinar el túnel y averiguar qué había sido de Donal Noy. Tras la batalla con los Tenitas, habían tardado casi todo un día en despejar de hielo y vigas rotas la puerta interior. Calvasucia y Tonelete habían argumentado que deberían dejar allí los escombros, que serían otro obstáculo para Mans. Pero semejante decisión habría implicado abandonar la defensa del túnel, y de aquello Noy no quería ni oír hablar. Por tanto, retiraron los peldaños rotos y volvieron a excavar el camino. Jon aguardó junto a los fríos barrotes de hierro, mientras Pip iba a ver al maestre Aemon para pedirle la llave. Se sorprendió al ver que era el propio maestre quien se la llevaba. Sube a mis habitaciones cuando termines. Tengo que cambiarte el vendaje y ponerte una cataplasma fresca. Y supongo que querrás un poco de vino del sueño para quitarte el dolor. Jon asintió con gesto débil. La puerta se abrió. Pip encabezó la marcha, seguido por Cleadas, que llevaba la lámpara. Jon tuvo que esforzarse para mantenerse al paso del maestre Aemon. Era como meterse por la garganta de un dragón de hielo. Pip abrió la segunda puerta de hierro. Avanzaron más, giraron de nuevo y vieron a lo lejos una luz, tenue, escasa, a través del hielo. Hay sangre en el suelo. En los 7 últimos pasos del túnel era donde habían muerto. La puerta exterior de roble reforzado estaba destrozada y un gigante se había arrastrado entre las astillas. La luz de la lámpara bañó una escena espeluznante. Pip se volvió a un lado para vomitar y Jon envidió la ceguera del maestre Aemon. Noy y sus hombres lo habían estado esperando tras una puerta de barrotes. Los 2 ballesteros habían conseguido disparar una docena de saetas. Luego llegó el turno de los lanceros, que clavaron sus picas entre los barrotes. Pese a todo, el gigante tuvo fuerzas para meter los 2 brazos, arrancarle la cabeza a Calvasucia, agarrar la puerta de hierro y destrozar los barrotes. Por todo el suelo había eslabones rotos de la cadena. Un gigante. Todo esto ha sido obra de un solo gigante, pensó. ¿Están todos muertos?, preguntó el maestre Aemon con voz tranquila. Sí. Donal fue el último. La espada de Noy estaba clavada en la garganta del gigante, casi hasta la empuñadura.
El gigante le rompió la columna vertebral. Cogió la lámpara y se adelantó. Mag, soy el último de los gigantes, recordó con tristeza. Era Mag el poderoso, el rey de los gigantes. Necesitaba ya la luz del sol. Dentro del túnel hacía demasiado frío, estaba demasiado oscuro y el hedor de la sangre y la muerte era asfixiante. John caminó hacia la luz del día, que se divisaba más allá de la puerta destrozada. El imponente corpachón de un mamut muerto bloqueaba el camino parcialmente. En el exterior había otros 3 gigantes muertos. Vio el punto donde el fuego había derretido el muro. John regresó a donde lo aguardaban los demás. Tenemos que reparar la puerta exterior lo mejor que podamos y bloquear esta sección del túnel. Con cascotes, con trozos de hierro, con lo que sea. Sir Wyton tendrá que tomar el mando. Es el último caballero que queda. Pero es imprescindible que se ponga en marcha ya. Tenemos que decirle... Le puedes decir lo que quieras. Lo interrumpió el maestre Aemon. Sonreirá, asentirá y se le olvidará al momento. Hace 30 años estuvo a 12 votos de ser elegido Lord Comandante. Hace 10 años todavía habría sido capaz de actuar. Pero ya no. Lo sabes tan bien como lo sabía Donald, John. Era verdad. Entonces, vos estáis al mando. Lleváis toda la vida en el muro. Los hombres os seguirán. Tenemos que cerrar la puerta. Soy un maestre. Llevo la cadena. Nosotros damos consejos, no órdenes. Pero alguien tiene que... Tú. Tienes que ponerte al mando. No. Sí, John. Solo hasta que vuelva la guarnición. Donald te eligió, igual que te eligió antes Quarren Mediomano. El Lord Comandante Mormont te nombró mayordomo para que aprendieras de él. Eres hijo de Invernalia y sobrino de Benjen Stark. O tú o nadie. El muro está en tus manos, John Nieve.